Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Después de ese día. Una vez que nacemos en esta tierra, estamos destinados a dejar este mundo. Entonces, ¿qué tipo de situación se desarrollará después de que partamos de este mundo? Dios dice que cada acción que hagamos mientras estemos vivos y activos determinará nuestra vida después de ese día. ¿No es esta una enseñanza bíblica extremadamente importante? Por lo tanto, nunca debemos vivir la vida de hoy de una manera sin sentido e indiferente, carente de valor. ¿Qué es lo que indudablemente todos tienen al final? Todos tienen vida después de ese día. El día en que se determine el destino de cada uno de los individuos llegará sin duda a todos, sean ricos o pobres, poderosos o gente común. ¿No es así? Así pues, ¿qué podemos decir de los tiranos, los perseguidos, las celebridades y la gente común? Todos están inevitablemente atados al mismo destino de partir de este mundo. Sin embargo, dejar este mundo no es el final. Lo que importa es la situación después de ese día. Entonces, ¿qué determina nuestra vida después de ese día? Todo lo que decimos, pensamos y hacemos en cada momento mientras vivimos en esta tierra se acumula y converge para determinar nuestra vida después de ese día. Dada esta enseñanza de la Biblia, nunca debemos desperdiciar nuestra vida que vivimos hoy en algo vano. Veamos el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué sucede después de ese día? El juicio. Está escrito que habrá un juicio. Puesto que se menciona un juicio, pensemos en él como un veredicto emitido en un tribunal. Habrá quienes irán al infierno y quienes irán al cielo. Habrá quienes sufrirán para siempre en el lago de fuego ardiente, y quienes disfrutarán de vida eterna y felicidad por los siglos de los siglos. Los destinos finales se determinarán después de ese día. Todo lo que hablamos, pensamos y hacemos en cada momento se acumula. En Apocalipsis, ¿qué hará Dios de acuerdo con lo que hemos hecho? ¿Acaso no dice Dios que recompensará a cada uno según sus obras? Con respecto a lo que sucederá después de ese día, examinemos primero las enseñanzas que Jesús nos dio hace 2000 años cuando vino a esta tierra y preguntémonos, a partir de hoy, ¿para qué tipo de vida debemos prepararnos? Todos debemos ser capaces de prepararnos para lo que sucederá después de ese día. Veamos el libro de Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 versículo 21, Jesús dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde queremos ir después de ese día? Es al reino de los cielos. Aquí, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿no podemos decir que vivir una vida haciendo fielmente la voluntad de Dios es la forma correcta de prepararnos para el reino eterno de los cielos? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ¿quiénes son? Los hacedores de maldad se refieren a aquellos que no guardan la ley del pacto de Dios.
Por eso en otra versión está escrito: apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Cuando la vida de las personas en esta tierra termine y comparezcan ante el tribunal de Dios, Dios les preguntará: ¿qué hacían mientras estaban en la tierra? Algunos dirán: Señor, Señor, profeticé en su nombre y expulsé demonios. También hice muchas señales y prodigios. ¿Qué más hiciste? Guardé el culto dominical, adoré la cruz y celebré la Navidad. De este modo, cuando presenten todas las obras de su fe ante Dios, Él emitirá un juicio. Según se trate de la violación de las leyes de Dios o de acciones hechas conforme a la voluntad de Dios, Dios los juzgará y expulsará a todos los que practicaron el desafuero. Según la voluntad de Dios, existen las fiestas de Dios, el bautismo, la ley del velo para las mujeres y muchas otras enseñanzas del nuevo pacto. Entre ellas, examinemos la enseñanza que muestra que debemos creer en la Madre Celestial. Hoy en día, hay tantas iglesias a nuestro alrededor como la arena en la orilla del mar. Si miramos alrededor del mundo, podemos ver que muchas personas dicen creer en Dios. Sin embargo, en la última época del Espíritu Santo, ¿en quién debemos creer? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a lo largo de los 66 libros de la Biblia, Dios explica minuciosamente: deben creer en Dios Madre, lo que indica que tener fe no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre se alinea plenamente con la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque digamos: Señor, Señor, si no hacemos su voluntad, ¿podremos ser salvos? Después de ese día, Dios determinará si iremos al cielo o al infierno en función de cómo pusimos en práctica nuestra fe mientras vivíamos en esta tierra. Puesto que ni siquiera los que dicen: Señor, Señor, pueden entrar en el reino de los cielos, no hace falta mencionar que los que no creen en Dios no entrarán. Por lo tanto, ¿no deberíamos esforzarnos todos por conducir a toda la humanidad a la salvación eterna en el reino de los cielos mediante la correcta fe en Dios Padre y Dios Madre? Además, ¿no deberíamos guiar a nuestro prójimo hacia la verdad con amor? Hoy, las iglesias del mundo solo hacen hincapié en la fe en Dios Padre. Sin embargo, la Biblia nos ilumina que podemos alcanzar la fe completa cuando creemos no solo en Dios Padre, sino también en Dios Madre. Veamos el capítulo 4 del libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 4 versículo 26 está escrito: Mas la Jerusalén de arriba, la cual, ¿quién es ella?, es madre de todos nosotros, es libre. ¿No está claramente escrito, madre de todos nosotros? Versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, quien es, de quien somos hijos, de la libre. ¿A quién se refiere la mujer libre mencionada en Gálatas capítulo 4? La Biblia nos recuerda claramente que Jerusalén es nuestra madre. El pueblo de Dios, que ha recibido la promesa de Dios, son llamados hijos de la mujer. A través de los 66 libros de la Biblia, Dios nos recuerda claramente que tenemos a Dios Madre. Este no es el único testimonio registrado en la Biblia. Abramos Génesis capítulo 1.
Cuando entendemos completamente la pregunta, ¿cuál es la verdadera voluntad de Dios aquí? Entonces podremos participar en la promesa de Dios del reino de los cielos después de aquel día. Veamos el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, que creó a la humanidad, dijo, hagamos al hombre. Por lo tanto, esto muestra que Dios el Creador, quien creó a la humanidad, no es uno. Averigüemos qué imagen de Dios existe en la categoría de nosotros en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Puesto que Dios creó a la humanidad a su propia imagen, en otras palabras, significa que copió su imagen, ¿no es así? Después de hacer una copia directa de la imagen de Dios, ¿quiénes fueron creados? El hombre y la mujer fueron creados. ¿Cómo se expresó Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dijo que él mismo crearía a la humanidad. Si fue un solo Dios el que creó a toda la humanidad, ¿cómo debería haberse expresado? Yo mismo crearé al hombre. Al menos debería haberse utilizado una expresión como esta. Sin embargo, en el versículo 26, Dios dijo, creemos al hombre a nuestra semejanza. Al hacerlo, se crearon la imagen masculina y la imagen femenina. ¿Cómo llamamos a esa imagen masculina de Dios? Lo llamamos Dios Padre. Entonces, naturalmente, ¿cómo debemos llamar al Dios que tiene imagen femenina? Por supuesto, debemos llamarla Dios Madre. Los registros del Génesis explican este asunto muy claramente. Sin embargo, hoy en día, todas las iglesias del mundo dicen, solo existe Dios Padre, no Dios Madre. Entonces, ¿el capítulo 1 de Génesis en su Biblia es diferente al de la nuestra? Es igual. No importa en qué Biblia lo vean sin importar el lugar del mundo, está registrado de la misma manera. Sin embargo, adoran a un solo Dios, diciendo, Dios es uno. El versículo que utilizan con más frecuencia para afirmar que hay un solo Dios es de Efesios capítulo 4. Veamos Efesios capítulo 4 versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cuántos dioses hay? Un Dios. Si solo leemos esto, parece que hay un solo Dios. Sin embargo, ¿qué continúa después? Y Padre de todos. ¿Cuántos dioses tenemos como Padre? Solo uno. Solo hay un Dios como nuestro Padre, pero ¿quién más existe además de Dios Padre? Según Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿quién se convirtió en el modelo y origen de la imagen femenina? Entonces, ¿no deberíamos llamar Dios Madre a esta imagen femenina de Dios? Es porque Dios Padre y Dios Madre son quienes dan la vida eterna a la humanidad. Por eso, incluso desde el Génesis capítulo 1, la Biblia testifica que la humanidad fue creada por Dios Padre y Dios Madre. Hay muchas denominaciones incluso en Corea: presbiteriana, metodista, santidad, bautista, adventista del séptimo día, testigos de Jehová, unificación y muchas más. Hay iglesias de muchas denominaciones, pero la Biblia es la misma. Es lo mismo en la Biblia en inglés y en la Biblia en español. Puesto que todas las Biblias están escritas exactamente igual, ¿no significa esto que podemos creer en ellas tal como son?
¿No fue creado a imagen de Dios un hombre que tiene masculinidad y una mujer que tiene feminidad? ¿Creen que Dios no puede distinguir entre yo y nosotros? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó al hombre y a la mujer. Entonces, es cierto que dentro de Dios existen tanto un Dios con masculinidad como un Dios con feminidad. Dios con masculinidad nos creó, y Dios con feminidad también nos creó. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no es así? Tomando esto como base, recordemos las palabras de Jesús en el capítulo 7 de Mateo. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Solo el que hace la voluntad de Dios. Así es como se determinará la vida después de ese día. Puesto que las iglesias del mundo actual presentan tales falacias y contradicciones incluso desde el capítulo 1 de Génesis, aunque lean los 66 libros de la Biblia, inevitablemente llegan a conclusiones contradictorias. Toda la humanidad desea ir al cielo. Para ir allí, debemos hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios es tener fe no solo en Dios Padre, sino también en ¿quién? Nuestra fe debe abarcar la creencia tanto en Dios Padre como en Dios Madre. ¿No nos hace saber Dios que solo entonces podemos ser parte de la familia celestial? Veamos el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 9. Según el versículo 9, hay un Padre que dio a luz a nuestros cuerpos físicos, y también hay un Padre que dio a luz a nuestras almas. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así como hay un Padre entre los miembros del sistema familiar en esta tierra, quien también existe en el mundo espiritual. Está escrito que también nuestro Padre existe. Así como hay un Padre físico, también hay un Padre espiritual. También hay hijos en esta tierra, ¿no es así? Por lo tanto, también debería haber hijos espirituales en el mundo espiritual, ¿no es así? Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Quién será Dios para nosotros, por Padre, y vosotros, quiénes seremos? Me seréis hijos e hijas. ¿De quién son estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, yo soy su Padre, y ustedes son mis hijos. Padre, hijo, hija e hijo son títulos utilizados exclusivamente en el ámbito familiar. Sin embargo, aquí falta madre. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿y quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. También, en Génesis capítulo 1, versículos 26 a 27, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó al hombre y a la mujer. Esto demuestra que Dios Madre existe sin duda. Entonces, la relación familiar del Padre espiritual, la Madre y los hijos e hijas está plenamente establecida. Por eso, hace 2000 años, cuando Dios vino a esta tierra, nos enseñó que somos hijos de Dios y que estamos relacionados por medio de la sangre de Dios. Los 66 libros de la Biblia son la voluntad de Dios. Si fracasamos en reconocer de forma correcta y en mantener una fe apropiada según estos contenidos escritos como la voluntad de Dios, la situación a la que nos enfrentaremos después de ese día solo podrá ser verdaderamente grave. El pueblo dijo,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces, ¿por qué no nos permiten entrar en el reino de los cielos? Entonces, Dios dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así, Dios dijo que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, ¿es voluntad de Dios creer en Dios Madre, o no? ¿No se utiliza la palabra Elohim 2500 veces en el Antiguo Testamento? Para ser precisos, el término Elohim puede traducirse como dioses. En el original hebreo, existe claramente un sustantivo singular Eloah. Entonces, ¿por qué se hace referencia a Dios como Elohim? En coreano, ¿no hay una letra que añadimos al final de un sustantivo para convertirlo en plural? Lo mismo ocurre en hebreo. A la palabra Eloah se añade el sufijo im. En inglés, es como añadir s al final de un sustantivo. A partir de esto, podemos confirmar que Dios no es inequívocamente una sola entidad, sino que tanto Dios Padre como Dios Madre han estado juntos en cada paso, desde la obra de la creación hasta liderar la salvación de la humanidad. Sin embargo, incluso hoy en día, muchas iglesias del mundo dicen constantemente, ¿no es extraña la iglesia que cree en Dios Madre? Sin embargo, debemos ser capaces de examinar cómo la Biblia testifica sobre este asunto y prepararnos para nuestra salvación después de aquel día. Hermanos, ¿qué tan corta es nuestra vida humana? Las personas de 20 o 30 años pueden pensar que los días que les esperan hasta los 70 u 80 son abundantes, pero pasan en un abrir y cerrar de ojos. Es asombroso cómo el tiempo pasa tan rápido, pasan 2 o 3 meses en un santiamén sin darnos cuenta. Por lo tanto, cuando consideramos todos estos asuntos, nuestra vida definitivamente no es larga. Es fugaz. Respecto a esto, la anécdota de Tomás Moro deja un profundo impacto en mi corazón. Fue enviado a prisión por no obedecer la orden del rey, debido a que sus propias creencias religiosas entraban en conflicto con lo que se exigía de él. Su esposa y su hijo vinieron a visitarlo. La esposa dijo, cariño, ¿no puedes simplemente comprometer tu fe y decir que seguirás los deseos del rey? Moro dijo, ¿cuántos años creen que me quedan de vida? Creo que puedes vivir 20 años más. Entonces, ¿debería renunciar a la vida eterna por esos breves 20 años?, preguntó. Por lo tanto, no cedió al rey. Estaba decidido a no abandonar su fe que seguía el camino recto enseñado por Dios solo para prolongar su vida durante unos 20 años. Como resultado, finalmente fue condenado a muerte en prisión. Nuestras vidas humanas son así de cortas. Incluso los gobernantes que alguna vez fueron famosos y los conquistadores de renombre ya no se encuentran entre los vivos. También fallecieron Napoleón y Gengis Khan, que parecían gobernar el mundo entero. Aquellas figuras conocidas como grandes hombres, cuyos nombres reconocerían por sí mismos, han dejado todas este mundo. Están viviendo la vida después de ese día. Hermanos, la vida después de ese día también vendrá sobre nosotros antes de darnos cuenta. Entonces, ¿no deberíamos empezar a prepararnos ahora para ese día que nos llegará de repente? Si somos complacientes, 2 meses, 2 años, 20 años pasarán rápidamente. Desde este mismo momento, debemos volver a reunir nuestra determinación y prepararnos para la vida que conduce al reino de los cielos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Puesto que Jesús dijo, solo el que hace la voluntad del Padre puede entrar en el reino de los cielos,
seamos los que esperamos sinceramente el reino eterno de los cielos con plena fe en Dios Padre y Dios Madre. Cuando Dios escribió la Biblia, dejó una instrucción muy importante a través de Apocalipsis. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 22. Veamos el capítulo 22 versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro se refiere a la Biblia. Advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de la Biblia, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las palabras de la Biblia nunca deben ser alteradas o cambiadas por los hombres. Hay una razón por la que no pueden ser cambiadas. ¿No se refiere la Biblia a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores? Los 66 libros de la Biblia son palabras de Dios. Si pensamos en las palabras de Dios como las palabras del Rey, dicho de una manera sencilla, son un decreto real. ¿Puede incluso un alto funcionario, sin referirse de forma exclusiva al público en general, modificar arbitrariamente el decreto? Por supuesto que no. Por eso la Biblia nos ilumina que solo el que hace la voluntad del Padre puede tener asegurada la vida en el reino de los cielos después de aquel día. En el pasado, ustedes y yo habíamos aprendido y comprendido que solo existe un Dios. Sin embargo, al aceptar esta verdad, nos dimos cuenta de que solo cuando existen Dios Padre y Dios Madre, nos convertimos en hermanos y hermanas. Además, ¿no está escrito que la relación de hermanos y hermanas se establece a través de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto? Veamos el libro de Mateo capítulo 26 versículo 17. Capítulo 26 versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré, que celebrará la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. ¿De quién es la voluntad de la Pascua? También es la voluntad de Dios. Ha pasado mucho tiempo desde que la gente guardó la Pascua. Desde que la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, ninguna iglesia la ha celebrado hasta ahora, excepto nuestra Iglesia de Dios. La Pascua es lo que Jesús ordenó a sus discípulos que celebraran. Vayamos al versículo 26. Veamos la escena de la celebración de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús dijo que el pan de la Pascua es su santo cuerpo. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto, el vino de Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando celebramos la Pascua, heredamos la carne y la sangre de Dios. Los hijos son los que heredan la carne y la sangre de sus padres. Entonces, ¿qué deben tener los que tienen el derecho y el privilegio de llamar a Dios Padre y Madre a través de la Pascua? ¿No deberían tener la sangre de vida de Dios dentro de ellos? Por eso Jesús nos ordenó celebrar la Pascua y expresó su corazón ferviente, diciendo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, como que pacto describió en la Pascua? Él dijo, este es el nuevo pacto. Quería decir, este es un pacto que nunca desaparecerá, nunca se esfumará y nunca se desvanecerá.
Al decir esto, ¿no nos concedió la verdad de la Pascua del nuevo pacto como el pacto sempiterno? Hoy, ustedes y yo honramos al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Dios ha concedido la sangre espiritual, que es más significativa que la sangre física, entre los amados hermanos y hermanas de Sión. Por lo tanto, mirando a Juan capítulo 13, versículo 34, ¿qué más nos ha dado Dios como mandamiento? Dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué debemos hacer? Él dijo, amaos unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Cada palabra tiene su significado y todas las palabras llevan la voluntad de Dios. No lo olvidemos y cumplamos adecuadamente la voluntad de Dios para que todos podamos volver al eterno reino de los cielos. Debemos prepararnos para la vida después del día. Después de ese día, ¿quiénes podrán disfrutar de la vida en el reino de los cielos y quienes serán considerados dignos de entrar en él? ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? Solo el que hace la voluntad del Padre puede entrar allí. Hoy, me gustaría pedirle a todos nuestros bondadosos hermanos y hermanas que grabemos profundamente en nuestras mentes todas las enseñanzas de la Biblia que nos ha dado una vez más. Siguiendo la voluntad del Padre y de la Madre con obediencia, encontremos rápidamente a nuestros hermanos y hermanas perdidos que anhelan al Padre, a la Madre y a Sión, y guiémoslos hacia la verdad. Con la esperanza de que todos los momentos de hoy se conviertan en un tiempo bendito, construyendo hermosos hitos en el viaje hacia el reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.